Hola chicos, hoy yo estoy con Marcos, que es hice grado en Publicidad y Relaciones Públicas desde Barcelona, España. Bueno, yo amo Barcelona y amo España en general. Y muchas gracias Marcos más una vez por aceptar mi invitación. Yo estoy muy feliz por estar contigo hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por crear este espacio donde poder hablar un poco, conocernos y dar a conocer un poco el mundillo de la publicidad. Sí, podemos empezar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué o quién te llevó a elegir tu profesión? Vale, digamos que antes de meterme de lleno en lo que es la carrera profesional, evidentemente hubo por mi parte la decisión de escoger los estudios de publicidad y relaciones públicas, como tú decías hace un segundo. Y no fue algo muy vocacional, simplemente me gustaba la comunicación desde pequeño, que es curioso, había hecho algunos anuncios yo como protagonista o campañas fotográficas y yo creo que eso hizo que de alguna parte me enamorase todo el mundillo este creativo, publicitario, de marketing y demás. Entonces, cuando llegó el momento de decidir una carrera, empecé a mirar un poco todo el listado de carreras y opciones y antes de hacer la carrera hice un grado de comercio y marketing que era de un año, la carrera eran 4. Entonces dije, vale, me gusta este mundillo y ahí me metí. Y luego, pues nada, fui viendo y aquí estamos, contentos con la decisión. Yo estoy muy feliz porque yo soy publicitaria también. Y soy un poquito sospecha de hablar por publicidad y marketing porque yo soy enamorada de marketing y yo creo que Mm, está creciendo más y más en todos los países. En Brasil es muy grande, es una profesión muy grande, pero imagino que en España es mayor. Eh, y es eso, yo amo lo que hago. Yo soy nueva en eso porque he hecho mi grado el año pasado, estoy haciendo mi maestría, pero vale. yo amo mucho. Tú tienes mucha más experiencia de que yo, pero creo que las pasiones son muy iguales, ¿no? Entonces vamos a la segunda. ¿Cuál Sí, fue tanto. la campaña o proyecto más satisfactorio que tú has dirigido, hecho, participado? Vale. Sí, digamos que ha habido un antes y un después dentro de lo que ha sido mi itinerario profesional, ya que antes de lo que fue el inicio de la pandemia, yo estaba trabajando en una agencia en España, en Barcelona, de donde yo soy, y con el inicio del COVID y demás, como hubo una pausa, bueno, básicamente más que una pausa, no se pudo renovar mi contrato y eso también me dio lugar a pensar y decidí que, digamos, que la publicidad como tal en una agencia no era lo que me apetecía hacer en ese momento y hice un cambio. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, si campaña estrictamente grande, cerrada, con clientes, un poco así a la antigua usanza, digamos que podría ser una campaña que cerré porque justo desgraciadamente a una compañera del trabajo se falleció su padre y estuve un poco al mando de eso, del cierre de una campaña, de unos estudios, tienen programas de todo tipo, doctorados, másters y demás, se llaman IS y estuve dirigiendo eso y eran pues publicidad exterior para todo el edificio, la publicidad online y demás y eso fue una gran experiencia y además fue como mi carta de despedida porque justo luego hice el salto a una agencia que me gustaba más o que encajaba más con mis gustos, ya que yo soy un gran apasionado de los deportes de acción, en concreto del skate. Entonces luego estuve en esta agencia y ahí fue donde a los 6 meses hubo el desgraciado COVID
Y entonces, nada, luego ya he seguido mi itinerario como autónomo, es decir, como freelance, trabajando más en el sector de redes sociales y de creación de contenido, para ubicarnos un poco. Pero una campaña que podría destacar es la que hice, bueno, dirigí más bien, porque yo no hice, estaba como ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad em, que se llama Paradigma de Barcelona. Sí, sí, bueno, yo creo que es un poquito difícil tú elegir una campaña, porque son muchas campañas y muchas tienen un proyecto diferente y tú vas a hacer de formas diferentes. Entonces, yo creo que esa pregunta es un poquito difícil, pero es eso. Es muy bueno lo que he dicho. Sí, no, desde Am, luego, a ver, es difícil. Al final es como decir a qué hermano quieres más o a qué hijo quieres más. Todos los proyectos tienen especial cariño y cada uno es diferente al anterior. Entonces, simplemente para destacar un proyecto un poco creado y pilotado como lo que sería en la publicidad de antaño, es decir, un briefing con cliente, el cliente, hay ese juego de ir cambiando el proyecto, hay un poco de digital, hay un poco de off, pues sería eso. Luego, la verdad, estoy mucho más contento ahora siendo autónomo porque eso es lo que me ha permitido viajar. De hecho, en cuanto empecé todo el recorrido este como freelance, ha sido cuando me he marchado de Barcelona, porque he puesto en mi balanza personal el hecho de poder viajar mientras trabajo y sí, eso es un poco lo que estoy haciendo y por eso ahora mismo podemos hablar desde Colombia. sí, cierto, ¿verdad? Gracias. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las mayores dificultades que tú ves dentro de tu profesión en tu país? Vale, o sea, hablaremos de España. Eh, Antes me decías que Brasil está creciendo mucho y que probablemente en España mucho más. La verdad no te sé decir porque desde luego Brasil es inmenso, entonces probablemente en cuanto a cifras, eh, Brasil y más la capital donde estás tú. Bueno, es la capital, disculpa, ahora voy a quedar un poco mal, pero es Río de Janeiro o Sao Paulo. No, 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 no es ni Río O de Janeiro ni no San es Paulo. ninguna de las dos, Sí, ¿verdad? sí, es Brasilia, pero muchas Es personas Brasilia, piensan vale, sí, que... sí, sí. Sí, sí. Bueno, disculpad a los No, no hay oyentes problemas. cuando escuchan esto van a decir, este tipo es un ignorante, pero bueno, No, 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 ¿qué es? son esas cosas que a veces uno se le olvida. Pues desde luego, por ejemplo, la carrera como tal de publicidad, me acuerdo que yo cuando quería acceder al grado estaba súper solicitada y tengo un montón de compañeros que han hecho estos estudios en diferentes universidades, por lo tanto, está claro que es muy grande la demanda y es muy grande la oferta del mercado laboral, porque al final yo considero que la publicidad, el marketing, no deja de ser el hecho de comunicar y comunicar es importante para el día a día, es importante para una empresa pequeña, mediana o grande. Entonces, todos tenemos nuestro pequeño hueco en el mercado, o me gusta pensar así, a pesar del gran desempleo que existe, es simplemente cuestión de tiempo. Hay complicaciones como las ha habido siempre, pero se trata de indagar qué itinerario le gustaría hacer. Como decía antes, yo había empezado a ser como más ejecutivo de cuentas, también había hecho de redactor y ahora estoy con marketing digital. Entonces, yo invito a todo el mundo a que haga un poco el ejercicio de probar varias cosas, no decantarse por lo primero que hace, que suele ser lo que muchas veces marca la línea temporal, es decir, tú sales de la carrera con X trabajo y ya dices, bueno, pues sigo aquí, 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 pero a veces no te haces el ejercicio de introspección de decir, oye, a lo mejor se me da mejor hacer otra cosa y solo necesito pues un grado más, algún estudio y pivotar mi carrera.
¿sabes? Tengo amigos que después de la carrera han hecho másters en diseño o en protocolo, entonces considero que es súper amplio y lo que decía, es importante hacer ese ejercicio de buscar cuál es la posición donde más cómodo te sientas. Sí, todo lo que lo dices es verdad. Yo creo que los países son diferentes y tienen cuestiones diferentes, eso es un facto. Y en Río de Janeiro, especialmente el marketing digital está creciendo mucho. Yo creo que en todo el Brasil, pero São Paulo es el mejor lugar para trabajar como publicitario, porque tú tienes mucho más mercado, etcétera, etcétera, especialmente en marketing digital, para ser redactor, etcétera, en creatividad. Yo creo que São Mm. Paulo valora más ese tipo de profesión más creativa, etcétera. Pero yo creo que las cuestiones son mucho más diferentes en Brasil, España o en otro país. Estados Unidos también son un país muy interesante para hablar de publicidad. Pero Sin duda. yo creo que sí, tú tienes que escoger una área que es mejor para ti. Yo no soy tanto de la creatividad, yo soy más de marketing, en números y cosas de tipo, Mm. pero yo respeto y creación es una cosa que está creciendo en todo el mundo, yo creo que es eso. Sí, sin duda. Y también es verdad que dependiendo de la ciudad, la demanda y la necesidad es superior. Es decir, yo soy de España, de Barcelona, entonces pues es una ciudad bastante multicultural, hay muchas agencias de publicidad y en Sao Paulo, por ejemplo, debe ser lo mismo. O sea, hay muchas empresas que serán locales, pero estoy convencido que hay un montón de agencias y equipos formados con personas multidisciplinares de muchos otros lugares. Es eso mismo. Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué consejo le daría a alguien que está pensando en ser un profesional de publicidad o iniciando su carrera como publicitario? ¿Qué dirías? Lo primero es que esa toma de decisión, o sea, cuando somos jóvenes, al menos en España, somos bastante susceptibles a seguir el itinerario laboral de nuestros padres o nuestros abuelos y a veces, no siempre, es un error. O sea, yo creo que es importante conocerse bien, ver cuáles son nuestras cualidades, entender bien la profesión, porque no voy a decir que uno pierde el tiempo, ni mucho menos, porque el conocimiento siempre es bienvenido, pero no tomar esa decisión a la ligera, porque es eso, a los 18 o 20 años cuesta mucho saber qué quiere hacer uno el día de mañana y sin embargo le toca muchas veces tomar esa decisión. Entonces le diría que no corra en tomar esa decisión, que investigue, que estudie todas las opciones que ofrece el mercado y a partir de ahí decida que si ha de estar un año simplemente trabajando, estudiando, viajando, aprendiendo idiomas, que lo haga. Ese sería mi consejo, al menos el consejo que le daría al Marcos de hace unos cuantos años y como es el que me daría a mí mismo, es el que voy a dar a todo el mundo que nos escuche. Sí, yo pienso lo mismo y yo estaba hablando con un amigo un día de esos sobre cómo es el pensamiento de lo brasileño, porque ¿Mm? nosotros tenemos muchas profesiones tradicionales, nosotros somos un país muy tradicional, muchas personas piensan que no somos como Holanda, muy tradicional porque es un país muy diverso, hay muchas culturas diferentes, pero no. Entonces, yo pienso que a veces tú tienes, a veces no, yo creo que sí, tú debes hacer lo que tú quieres hacer, porque yo podría hacer ingeniería porque mi papá es ingeniero, pero no, yo quiero hacer publicidad, yo quiero trabajar con creación, entonces es un poquito complicado y nosotros somos nuevos, entonces a veces tú puedes tomar unas decisiones que son un poquito complicadas y que tú no sabes derecho lo que hacer,
se precipitan un poquito. Yo pienso que es eso. Sí, sí, la verdad que a una edad temprana, pero vamos, ¿cuántas personas a los 30, 40, 50 se reinventan y cambian su vida y hacen un giro de 180 grados? Entonces, con tranquilidad, al final lo importante es tan sencillo como hacer lo que a ti te gusta y ya está. Entonces puedes estar a lo mejor X años en una industria. Imaginemos que estás 20 años en la publicidad y que el día de mañana descubres un hobby o una afición que te apasiona aún mucho más y decidas cambiar. Entonces, tampoco hay que preocuparse tanto. Lo importante, yo creo, es nunca estar parado sin hacer nada. O sea, eso también es fundamental. Es estar activo, tener curiosidad por la vida, leer, rodearte de gente que también está motivada, que quiere seguir adelante y a partir de ahí uno va tejiendo las conexiones y va creando esos lazos personales para convertirse en aquel profesional que quiere convertirse. Sí, claro. Entonces, otra pregunta es, si pudieras definir tu profesión en una frase o una palabra, ¿cuál sería? Vale, voy a definir la profesión a la cual estoy ahora, que decíamos que era un poco marketing digital, en remoto y demás. Entonces, para mí el adjetivo que mejor bueno, adjetivo, palabra en este caso, va a ser libertad, porque era lo que yo he puesto en el puesto número uno, es decir, ser yo quien controla un poco los tiempos de trabajo, quien controla esa gestión del flujo de trabajo con tranquilidad. Si un día puedo programar el trabajo o sea, de lo que va a venir, poder hacerlo, entonces sería libertad. No me gusta la idea de un trabajo de oficina presencial que es un poco arcaico, de tener que despertarte a tal hora, tener que ir a comer a tal hora, desayunar a tal hora y marcharte a tal hora bajo el contrato laboral y luego uno hace 1000 horas. Entonces, a día de hoy sería libertad. Sí, sí, sí. Y tú eres freelance, entonces yo creo que más libertad. Correcto, Sí, sí, es perfecto. Yo creo correcto. que a veces es más fácil. Yo creo que para nosotros que trabajamos con creación, tenemos que tener libertad, porque si no, tú no puedes hacer la creatividad, eso, crear en general. Sí, Entonces, sin duda. sí, sí. Discúlpame, yo estaba. La última pregunta, ya está. ¿Le Ujú. gustaría hacer una pregunta a la entrevistadora, que es también una publicitaria? ¿Qué quieres preguntar a mí? Venga, por supuesto, porque la verdad es eso. A lo mejor la gente cree que hemos hablado mucho, que nos conocemos de antes o lo que sea, pero la verdad es que no. Entonces, me gustaría hacerte no una, sino dos preguntitas. La primera es cómo acabaste, digamos, encontrándome, imagino que a través de las redes, y por qué Sí. decidiste entrevistarme. Y la otra sería exactamente dentro de Sao Paulo, o sea, donde vives tú y donde trabajas, ¿qué, qué le dirías a alguien que quiere acomodarse en el país? ¿Cuáles son tus consejos para poder instalarse y vivir en Brasil y hacer de eso? Para un extranjero, si hay alguna facilidad o consejo que le darías. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, la primera pregunta es que sí, sí, yo he encontrado tu perfil en LinkedIn, porque yo soy como una Vale, persona que ya va a empezar a buscar personas para profesionales para vale, entrevistar. Y yo estaba muy curiosa porque yo quería mucho entrevistar a un profesional de España, porque yo creo que son ok. muy creativos, yo soy apasionada por el cine español, etcétera, etcétera, las creaciones. Almodóvar, Sí, etcétera. sí, sí. Yo estaba como, y tú eres freelance y yo soy freelance también. Entonces,
Qué interesante. Yo creo que es una buena persona para entrevistar. Y el currículo estaba ok también, y tú fue muy Ok, simpático conmigo. En la, muchas seg- gracias. Por nadie. La segunda pregunta, tú hablas un poquito, yo vivo en Río de Janeiro, es verdad. Ah, Pero vale, Río de sí, sí, Janeiro. sí, sí, no hay problema, pero yo creo que vivir en São Paulo puede ser más fácil, especialmente cuando tú eres publicitario, o cuando tú trabajas con marketing o cualquier profesión, yo creo que es más fácil. ¿Y qué consejo yo daría? Yo creo que para extranjeros es fácil se adaptar en Brasil de forma general. Tú solo tienes que hablar un poquito de portugués, pero yo no sé si es necesario porque nosotros hablamos mucho inglés y español. Básicamente, mi Ok, español no es perfecto, pero yo estoy entendiendo. Entonces, está ok, podemos comunicar. Y yo creo que es eso. Pero la situación de Brasil no es de las mejores. Entonces, tú tienes que ver eso. No es el mejor país para trabajar, etcétera, para vivir. Pero vivir aquí es ok, es como ok. Las personas son muy buenas, muy inteligentes, muy creativas. Entonces, publicitario, si quieres trabajar en Brasil, trabaje, pero no Río de Janeiro, no recomiendo mucho. Trabaje en São vale, Paulo ok. porque tú vas a encontrar lo que quieres. Vale, digamos que dentro de Brasil, Sao Paulo es el lugar indicado para todos los Sí, creativos, sí, sí. publicitarios, marqueteros y demás. El mejor lugar. Tú vas a encontrar algunas agencias como Artplan, que trabaja con Rock in Rio, pero que es muy Ok, buena siquiera en Río de Janeiro, pero yo creo que es más fácil encontrar muchas agencias, así como en Barcelona, en São Paulo. Entonces, venga a São Paulo que tú estás bien. vale, si en algún momento me paso por ahí, ya te pegaré un toque, entonces. Sí, sí, claro. Entonces, Marcos, Genial. sí, entonces, Marcos, yo creo que es eso. Yo soy muy feliz, yo estoy muy feliz porque yo estoy entrevistando a una persona que es de la misma profesión que yo. Yo estaba con mucha dificultad de encontrar a alguien simpático Mm, para dar una entrevista. Y yo estaba, oh, bueno, y yo me yo, alegro que hayas dado en el clavo entonces conmigo. sí. No sé si he podido añadir un poco de valor y disipar algunas dudas que tenía sobre el mercado español. Desde luego me queda mucho por aprender, pero bueno, desde eso, ha sido un gusto poder tener esta pequeña charla contigo y de nuevo agradecer que me hayas invitado. Ujú. Yo agradezco también y es eso. Muchas gracias. Bye A bye. ti, que tengas muy Adiós. buen día y un saludo a todo el mundo que nos escuche. Adiós, gracias. Adiós.